Buenas tardes, vengo a explicar las técnicas de anestesia. Comenzamos con técnicas de anestesia maxilar, que la primera sería la supraperióstica, utilizada para anestesia pulpar en una sola pieza. Bueno, comenzamos con el punto de inyección en el pliegue mucobucal por encima de la raíz de la pieza que se quiere anestesiar, que sería tomando la jeringa de esta manera, con un ángulo de 90 grados, y en la pieza dental que queramos anestesiar, introducimos poco a poco y comenzamos la infiltración. Ok. La siguiente sería el bloqueo nervio alveolar superior posterior, la ACP, que pues tiene un riesgo de hematoma al introducir demasiado distal la aguja y es efectiva para tercero, segundo y primer molar, excepto la raíz mesiovestibular del primero. Ok, el punto de inyección es a la altura del pliegue mucobucal por encima de la raíz distal del primer molar. Vamos a tomar una posición de esta manera, anestesiando el primer molar con un ángulo de 90 grados. Lo introducimos poco a poco y iniciamos infiltración de la misma manera. Cabe destacar que se me olvidó decir en el principio del video que utilizamos una aguja calibre de 20 milímetros, calibre 27. Bueno, el siguiente sería el bloqueo del nervio alveolar medio, que se encuentra en el 28% de la población, lo que limita su utilidad. También es una aguja corta. Bueno, utilizamos la aguja corta, ¿verdad? Este se va a utilizar en el pliegue mucobucal, anestesiando las piezas dentales también del tercero, segundo y primer molar, con una inclinación también de 90 grados. Introducimos aproximadamente 2 centímetros y comenzamos infiltración también. Bueno, comenzamos también con el bloqueo del nervio alveolar anterior. Es una anestesia profunda en pulpa y tejidos blandos, desde incisivo central hasta premolar. Hasta premolar es alrededor del 72%. Miedo del operador a lastimar al ojo ocular. Bueno, esto tiene relación. Este nervio también tiene relación con el nervio óptico, ya que es muy probable que muchas veces cause una nube o como quiera, o como se le puede decir ceguera. Una complicación. Bueno, la técnica es a la altura del pliegue mucobucal por encima del canino distante, que va a ser aproximadamente aquí en el pliegue mucobucal. Utilizamos la angulación, introducimos 2 milímetros y comenzamos infiltración. Bueno, a continuación continuamos con la anestesia palatina, que es necesaria cuando se necesitan manipular tejidos duros, blandos del paladar. Bueno, el bloqueo del nervio palatino mayor. Para el procedimiento en lo que hay que trabajar en los tejidos del paladar blando hasta distal del canino, volumen que va de 45 a 0.6 mililitros, un tercio o un cuarto del cartucho. La técnica va del tejido blando ligeramente por delante del orificio palatino mayor, 2 milímetros por delante del agujero palatino posterior. Que en pocas palabras vamos a mostrar. Aquí podemos ver claramente el agujero. Nos vamos desde el pliegue, tomas posición correcta, introduces los 2 milímetros y comienzas con la infiltración. El bloqueo del nervio nasopalatino se logra anestesiar gran parte de los tejidos blandos del paladar, inyección potencialmente traumática y no introducir en el orificio. La técnica va desde en la mucosa del paladar inmediatamente por fuera de la papila incisiva, que prácticamente, si se puede mostrar aquí en esta parte, comenzamos con la inyección y va aquí en este punto.
Ok. La técnica es de inyección múltiple. El punto de inyección es no introducir más de 5 milímetros. El frenillo labial entre los incisivos centrales de 0.3 milímetros por vestibular. La papila interdental entre centrales de 3 milímetros por vestibular en un ángulo de 90 grados, de ser necesario en tejidos blandos del paladar, por fuera de la papila incisiva y posición a 9 horas. Que igualmente va a ser de esta manera, 90 grados, y en el punto de anestesia. Como dije anteriormente, depende la papila que vayas a anestesiar, es referida a 5 milímetros o 3 milímetros. Ok, la infiltración local del paladar es una utilizada para una sola pieza que pues anestesia los ramos terminales del nervio nasopalatino y del palatino mayor. La técnica va en encía adherida a 5 a 10 milímetros por el borde gingival libre, que va a ser para un lado. En este punto sería la infiltración junto con los milímetros de anestesia que se quiere colocar. Ok, el bloqueo del nervio alveolar superior medio anterior, en acrónimo ASMA, es una técnica de bloqueo maxilar que es una anestesia pulpar de incisivos, caninos y premolares por palatino y vestibular y el labio superior. La técnica va del paladar duro en el punto medio de una línea media imaginaria que une la sutura palatina mediante con el borde gingival libre, se localiza en el punto de contacto entre uno y el segundo premolar. Vamos a tratar de imaginar una línea imaginaria. Una vez formada la línea imaginaria, cuentas los 90, vas a hacer un ángulo de 90 grados imaginariamente. En ese punto medio que he referido, tiene que estar aquí. Introduce los 2 milímetros y comienzas con infiltración. Y eso te da la anestesia de los incisivos hasta premolares. Y el bloqueo del nervio alveolar superior anterior mediante abordaje palatino. El orificio nasopalatino en el diente del conducto de pulpos incisivos centrales, laterales, caninos y tejidos periodontales. Ok, que esta técnica prácticamente va igual a través de antes de la mucosa, anestesias a través de este punto, anestesiando la región posterior. Y el abordaje del conducto palatino mayor, que es el punto de inyección en el tejido blando del paladar, directamente sobre el orificio palatino mayor. Esta técnica va a ser un poco difícil, ya que tienes que localizar el orificio, depositar una pequeña cantidad de anestésico como para la técnica palatina mayor. Después de introducir lentamente la aguja en el conducto hasta una profundidad de 30 milímetros. Que va aproximadamente, buscamos el orificio mayor, introducimos y comenzamos con infiltración. Cabe destacar que es una de las técnicas más dolorosas que puede existir de las palatinas. Bueno, comenzamos también con las técnicas de anestesia mandibular. Que va del bloqueo del nervio alveolar inferior, ven ahí, denominado erróneamente bloqueo del nervio mandibular. La técnica del punto de inyección es de la mucosa de la cara medial de la rama de la mandíbula, de la espina de Spitz. Comenzamos con el bloqueo por fuera en el nervio que podemos ver aquí en el cráneo, también con una angulación de 90 grados. Introducimos 2 milímetros y comenzamos con la infiltración. Ok.
La siguiente serían las técnicas de PNI. Técnica directa. Puede tomar en cuenta los 3 puntos de referencia para identificar la escotadura. Una vez identificada la escotadura, colocar el cuerpo de la jeringa de premolares del lado contrario hasta topar en el punto de punción 2 o 5 milímetros por arriba del plano oclusal, que prácticamente podemos ver el plano oclusal. Vamos a introducir aproximadamente aquí y comenzamos con la infiltración. Y la técnica indirecta es tomar en cuenta también los 3 puntos de referencia. En el punto de punción, aspirar en 2 planos y depositar un medio de cartucho para retirarla tantito pero sin sacar, girar hacia los premolares del lado contrario. El bloqueo del nervio bucal solo vestibular no se anestesia mediante el BNI y es la que porta la inervación sensorial únicamente a los tejidos blandos bucales contiguas de los premolares. Su técnica va de la mucosa bucal y distal al molar más distal del arco mandibular. Que en pocas palabras, vamos a tener una posición de 8 horas, así, de esta manera. Introducimos 1 o 2 milímetros e inyectar 3 mililitros durante 10 segundos. Y sería todo. Y el bloqueo del nervio mandibular de Gogates. El nervio anestesiado es el primer alveolar inferior, 2 mentonianos, incisivo, 4 lingual, 5 mililloideo y 6 el auriculotemporal. El punto de inyección es en el extremo de la aguja. Se sitúa por debajo de la cúspide mesiopalatina de los segundos molares del maxilar. Una sola punción. El cuerpo de la jeringa debe estar paralelo a la línea que viene a la comisura bucal y la escotadura intertragiana. El punto de referencia son extrabucales, el borde inferior del trago del centro del conducto auditivo externo y comisura bucal. La aguja larga, aquí utilizamos la aguja larga de calibre 25, introducir de 25 milímetros a 1.8. Bueno, en una posición de 10 horas. Igual. Y comenzamos con una infiltración igual de 1 a 2 milímetros. Y el bloqueo del nervio mandibular y boca cerrada de la Basirani y aquinosis. El punto de inyección va a ser en los tejidos blandos sobre el borde medial de la rama de la mandíbula. Un punto de referencia sería la unión mucogingival del tercer molar maxilar, tuberosidad del maxilar y escotadura coronoidea de la rama de la mandíbula, que va a ser por aquí. Introducimos, infiltramos y continuamos. El bloqueo del nervio mentoniano. El bloqueo del nervio mentoniano es es de ingresar del lado entre premolares. El nervio anestesiado es el mentoniano. Su técnica va del punto de inyección en el pliegue mucobucal entre premolares inferiores. El área de actuación es el nervio mentoniano. Ok, podemos ver aquí cómo pueden verse los premolares. Comenzamos, inyectamos e infiltramos. El bloqueo del nervio incisivo se origina directamente del nervio alveolar. El punto de inyección va del pliegue mucobucal a la altura del orificio mentoniano o anterior al mismo. El punto de la referencia es el premolar y el pliegue mucobucal. Síntomas y signos es un entumecimiento del labio inferior y fracaso del anestésico. Que el punto mentoniano aquí no lo podemos presenciar muy bien.
pero va. Inyectamos 2 milímetros. Infiltramos. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.